Bien, el presente trabajo tiene que ver con un proyecto de investigación cuatrienal llevado a cabo por docentes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Rosana Nores, soy parte del equipo integrado por Gisela Pérez, Aymara Legrechi, Ferraris Roxana y Astorquia Laura. Y en este caso vamos a presentar un avance preliminar sobre un proyecto que se centra en el marco teórico de las teorías implícitas para poder comprender cuáles son las significaciones o concepciones de la enseñanza de los docentes de dicha institución. El objetivo del cual partimos es el de interpretar esta red de significaciones o concepciones acerca de la enseñanza y relacionarlo con ciertas características sociolaborales de los docentes. Se partió de un estudio descriptivo fenomenológico en el cual se tomó una muestra de 94 docentes de forma incidental y se planteó como técnica de recolección de datos una entrevista semiestructurada con el fin de poder caracterizar a la población, o en este caso a la muestra, y además se utilizó la técnica de recursos evocados sobre tres términos en especial: planificación, praxis y evaluación. En relación al marco teórico con el cual se sustenta este trabajo, tiene que ver con el marco teórico de las teorías implícitas de Pozo, en el cual se plantea de que existe una resistencia solapada en lo que hace al ámbito de la educación y en especial el de la educación superior, para poder promover un cambio de paradigma, es decir, avanzar de un paradigma a otro, transitar estos paradigmas. Entonces, lo que se plantea es que esta resistencia solapada tiene que ver con un posicionamiento pragmático, un pensamiento pragmático que poseemos los docentes, el cual no nos permite incorporar elementos de la formación o que tienen que ver con las teorías explícitas. Es decir, la resolución de cualquier situación, ya sea en la planificación, en la praxis o en la evaluación, están mediadas por dos dimensiones que tienen que ver con la formación, por un lado, con esa trayectoria de formación, pero que al momento de dar una respuesta pragmática, lo que antecede a esa respuesta es el predominio de un pensamiento basado en la experiencia, es decir, uno va a responder ante una necesidad en función a la experiencia, que es lo que de alguna manera permite cierta comodidad y cierta seguridad. En este caso, lo que se obtuvo como resultado de una muestra de 94 docentes es que, bueno, en la mayoría son o representan el sexo femenino, que la edad promedio es de 48 años, la antigüedad es de 12 años, el promedio, que el cargo con mayor representatividad es el de JTP semi-exclusivo, seguido por los diferentes o las diferentes cargas horarias de jefe de trabajos prácticos. Por otro lado, con respecto a la formación docente, se evidencia que la mayoría de la muestra manifestó haber o estar realizando actividades de formación docente, pero que la mayor concentración se da en las actividades de formación docentes vinculadas a la oferta de la Facultad de Ciencias Médicas, es decir, todo lo que tiene que ver con formación o capacitación docente dentro del ámbito laboral, y solamente el 29% manifestó haber o estar realizando actividades correspondientes a la formación docente de posgrado. Con respecto a estos tres términos evocados, lo que se obtuvo es de un análisis correspondiente a una frecuencia para el término de planificación de 270 palabras, se pudo agrupar en un primer momento como una categoría emergente fuerte la organización, donde aparecieron términos tales como planificación, recursos, tiempo, estrategias, trabajo, formas de trabajo, y en menor medida aparecieron términos que permitieron agrupar una categoría que se denominó como una categoría de complejidad. En esta se plantean todas las cuestiones que de alguna manera frustran el tema de la planificación. Y en tercer medida, una categoría relacionada con la innovación, es decir, todas cuestiones relacionadas a nuevas formas de implementar
estrategias referidas a la planificación. En un segundo momento, con respecto al término praxis, con 270 palabras evocadas, se decidió categorizar en 4 dimensiones, que son las que se presentan en este gráfico. La primera tiene que ver con una dimensión personal, es decir, todo lo que para el docente se reconoce como una carga personal al momento de realizar esta planificación. Si ustedes pueden observar que más de la mitad de la muestra se identifica con esta dimensión, seguido por la dimensión interpersonal, es decir, en esta se plantea la importancia que tiene dentro de la praxis la interrelación, ya sea con pares o con los estudiantes. Entre la tercera y cuarta dimensión, que tiene que ver con lo institucional y lo social, prácticamente los resultados fueron similares, ¿sí? En la tercera dimensión, que tiene que ver con esto relacionado a lo social, aparece la empatía, la inclusión y la igualdad, mientras que en la segunda, relacionada a lo institucional, aparecen términos relacionados a la planificación, el trabajo en equipo y la organización. Por último, con respecto al término de evaluación, la frecuencia de palabras analizadas es de 275 palabras y se tomó la decisión de realizar un corte con una frecuencia menor a 6. De este primer proceso de categorización se obtuvo como el fuerte de frecuencias la palabra proceso, con una frecuencia de 44 repeticiones. En menor medida, con 22 frecuencias de repetición, apareció el término aprendizaje y con menor representatividad, términos tales como aptitud, desarrollo, evaluación sumativa y un aspecto interesante, la bidireccionalidad, donde la frecuencia de estas palabras varía entre 16 y 11. Estos resultados preliminares nos permiten concluir de que en función o al pensar, ¿sí?, cuáles son las concepciones con las cuales se orientan o se vinculan los docentes de la Escuela de Enfermería al momento de planificar, de pensar en la práctica o en la evaluación, tiene que ver con una cuestión contradictoria en el caso de que no pueden asumir una sola dimensión relacionada a las teorías implícitas. Es decir, hay un predominio de una dimensión centrada en lo que tiene que ver la dimensión interpretativa, pero con una tendencia a la teoría directa en lo que hace a la evaluación y con lo que hace a la planificación y a la praxis, la tendencia se invierte y es mayor a la dimensión constructivista.